¿Quién es? Ya, ahora sí. Dale. Chicos, bueno, continuando con este tema de las charlas que tenemos programadas para ustedes, para entretenernos y para seguirnos retroalimentando y educando en el tema de este maravilloso deporte. Les comenté la semana pasada que íbamos a comenzar con un sistema de invitados, hablando por distintos tipos de disciplinas durante todo este mes. Así que hoy tenemos un gran invitado, a un invitado que es nacido y criado en la casa, como don Matías Baeza Parker. Les voy a contar un poquitito quién es Matías Baeza. Matías, bueno, tiene 25 años, hizo el curso de paracaidismo el año 2014 en Skydive Andes y de ahí comenzó su carrera en ascenso. Hoy en día cuenta con 4.500 saltos, posee los ratings de instructora FF, Tandem Master, Coach y LO de Free Fly. Ya me da un poquitito de entre comillas, nostalgia, y porque a Matías lo conozco desde que partió, desde que llegó en pañales a Andes, y en realidad es un orgullo verlo al nivel que ha llegado en todos estos años. Un embajador nuestro, pero tremendo. Y algo más de Matías, que es, bueno, atleta fly-on, de un team connotado a nivel sudamericano y a nivel mundial, con grandes atletas de este deporte. Y bueno, como Matías también dentro de todo esto ha participado en los récords chilenos de head down, año 2018-2019, y en los récords sudamericanos de head down y head up, los mismos años antes mencionados. Así que ya sin más preámbulo, tenemos un tremendo atleta. Pongan atención, harta atención en lo que Matías les va a exponer o les va a hablar. Y la idea, mente abierta, harta pregunta, y porque aprovechemos, así todos crecemos. Así que Matías, bienvenido, te dejo en la sala. Vamos, chicos. Gracias, Josito. Gracias por la presentación y por la invitación. Gracias ahí a todos los que están escuchando, de Argentina, Paraguay, algunos brasileros ahí. Bueno, partiendo felicitándonos por las charlas que han estado haciendo, creo que han sumado mucho toda esta cuarentena, mantener a la gente ahí atenta y siguiéndose, informándose un poco y educándose en el paracaidismo, sobre todo este tiempo que hemos estado parados. Creo que el paracaidismo en general es un deporte que tenemos mucha dependencia de las demás personas. O sea, al final, mientras los que nos rodean más saben, más seguros estamos nosotros mismos, que creo que en eso se diferencia un poco de los demás deportes. O sea, todas las personas con las que yo salto, o las personas que están en el mismo avión cuando yo estoy saltando, o las personas que incluso están en el mismo drop zone ese día, mientras todos más sepan de paracaidismo, al final más seguro está uno. Entonces encuentro que está muy bueno. Ahí creo que se cortó el video. Búa. Ahí está, sorry. Entonces creo que todo este tipo de charlas y todo esto que estamos haciendo ahora suma al final para el resto, y eso al final nos suma de vuelta a nosotros. Se da mucho en el paracaidismo que hay una dinámica siempre como que hay ciertas personas enseñándole a otras personas. O sea, yo, en el caso mío, por ejemplo, que soy coach, instructor, y es mi trabajo hacerlo, obviamente siempre lo estoy haciendo, pero también se da mucho en que paracaidistas de repente que tienen poquita experiencia, pero tienen un poco más experiencia que otras personas, están constantemente enseñando. Entonces se da mucho esa dinámica de enseñar y de ayudar, y etcétera, etcétera. Entonces la charla hoy día, viendo que hay ya tanto paracaidistas súper experimentados en Free Fly, así como hay paracaidistas que están recién empezando, de que salieron del curso, la idea es que todos los temas que toquemos los vamos a ir viendo más o menos como de los dos puntos de vista, tanto del que está aprendiendo lo que yo estoy hablando por primera vez, como también el que ya lo sabe, y quizás está bueno verlo desde el punto de vista de cómo enseñarlo, o de quizás cómo aconsejarlo, porque vamos a ver durante la charla que de repente hay consejos que vienen con la mejor de la iniciativa y con la mejor de las ganas para que el otro aprenda, de repente no van a ser el mejor consejo para esa determinada persona. Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, para los paracaidistas que están acá, sobre todo los que están en Andes. En el curso de AFF hay un salto que es el salto, creo que número 5 o 6, bueno, todos los AFF tienen modalidades diferentes, pero en el salto número 5 o 6 que hacemos en Andes, se le enseña a los alumnos a pasar de una posición de belly estable, que es la que llevan aprendiendo todo el tiempo, a una posición de track.
ya que es como una mini introducción al free fly. Y nosotros les enseñamos que estiren un poco las piernas, que de repente tienen los brazos un poco más hacia los lados, y el objetivo no es que aprendan a hacer un vuelo de desplazamiento, sino que es que cambien un poco esa zona de confort que tienen y logren esa pequeña introducción al free fly, ese pequeño desplazamiento. Entonces, uno generalmente, no sé, le hace el briefing a ese alumno, le enseña eso, y entre que uno tiene media hora de que no subió al avión, ese alumno se topa con otro paracaidista que tiene 500 saltos, que acaba de tomar un día de coaching de free fly con el super mega pro en no sé dónde, y le enseñó durante todo el día que tiene que hacer un vuelo de track, tiene que estirar las piernas con todo, tiene que juntar las piernas, tiene que juntar los brazos y tonificar el cuerpo y bla, bla, bla. Y esa persona de 500 saltos le está enseñando a ese alumno un consejo que para él es un muy buen consejo y que él con la mejor de las intenciones se lo está enseñando a ese alumno, pero quizá para ese alumno no es el mejor consejo. Entonces, después ese alumno va al aire, hace el salto con su instructor, hace lo que le dijeron de estirarse con todo, de juntar las piernas, bla, 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 y se da cuenta que era una posición súper inestable, finalmente se termina dando vueltas todo el salto, estabiliza, abre su paracaídas y llega abajo y se empieza a cuestionar, ¿por qué? Y ahí uno se da cuenta que esa persona que trató de aconsejarlo, que era su amigo, que había aprendido algo súper bueno, quizás no era tan bueno para esa persona en particular y para ese momento en esa carrera de paracaidista. Entonces, esos ejemplos los vamos a poner mucho durante la charla para que vean un poco de quién recibir los consejos, a quién preguntarle. De repente está bueno absorber toda la información que la gente nos va dando, pero también está bueno verificarla con personas que sé que tienen más experiencia o que quizás me pueden ayudar un poco más como en esa disciplina exactamente. Josito. Dime, Mati. Dale. ¿Me escucho bien entonces? Sí, te escucho bien. Dale, perfecto. Bueno, quería entrar un poco ahí a conversar contigo, José, para hablar un poco de los equipos. Es mucho más fácil entrar a volar free fly con un equipo que esté todo, ya sea para mi cuerpo y ya sea para las situaciones que vamos a pasar en caída libre. Pasamos de un vuelo de guata que volamos a 200 kilómetros por hora a un vuelo que puede ser de espalda, o puede ser sentado, o puede ser de cabeza, que vamos a alcanzar 250, 300, 350, 400, incluso más kilómetros por hora. Entonces hay miles de adaptaciones que tenemos que hacer a nuestro equipo para poder estar seguro en caída libre. Así es. Dale. Bueno, principalmente Matías, en cuanto al equipo, ya lo en las charlas anteriores y en general en todo lo que hemos hablado desde el principio, desde que Javier y Ariel partieron con este tema. Es bueno tener, por ejemplo, un arnés articulado que te permite, lo que yo les decía, la diferencia entre un articulado y un fijo. El articulado te permite como que se adosa más al cuerpo y permite una mejor movilidad. También hay que fijarse mucho en el sistema, en los flaps que tienen los contenedores. Hoy en día ya muy pocos contenedores tienen flaps de velcro o algunos sistemas antiguos que eran con unos enganches, una aleta. Hoy en día ya la gran mayoría ocupa imanes o sistemas de enganche que evitan justamente que se suelten las tapas. Y todos saben los que han volado ya o los que pasan a practicar este tipo de disciplina dentro del paracaidismo, que una aleta suelta puede ser muy peligroso. También conveniente en el tema del equipamiento, las manillas ojalá sean free fly, no la manilla metálica puede ser un peligro, te la puede pasar a llevar a alguien que esté volando contigo. Y el VOC también tiene que estar en muy buen estado y no muy recomendable para el tema del free fly es el handle de PVC que se ocupa en el pilotín. No, hay haki y ahora hay un par de manillas que van insertas dentro de una tapa del contenedor que permiten que no se salga el pilotín. Principalmente, aparte de eso, el buzo adecuado para este vuelo que Matías nos va a ir comentando y el resto de accesorios como lo audible, que yo creo que hoy en día es vital usar audible y altímetro. Eso, Mati. Claro, hay ciertas consideraciones que hay que tomar que de repente uno como que no las toma en cuenta, sobre todo cuando esté acostumbrado a vuelos un poco más de baja velocidad,
que son cosas muy simples, pero que pueden hacer una muy gran diferencia. Por ejemplo, el cómo me abrocho mi correa de pecho, si de repente la tengo toda con un solo elástico, quizás en belly no pasa nada, pero en un vuelo de free flight con un poco más de velocidad, se va a salir y finalmente está bien, no va a pasar nada en cuanto a la seguridad, pero va a ser algo que me va a estar molestando, que me va a estar desconcentrando. Entonces son pequeñas cosas que te van a dar un buen salto, o quizás que te van a dar un no tan buen salto, que está bueno tomarla en cuenta. Eh, Collares, pulseras, la polera, la remera ahí para los argentinos, lo que sea, son miles de detalles que de repente uno no tiene en cuenta y que lo empieza a tener en cuenta cuando empezamos a hacer todos estos vuelos más de alta velocidad. Eh, hay un limbo en el paracaidismo cuando uno termina, hace su licencia A, ya puede empezar a saltar con más gente, a cómo entrar al free fly. O sea, uno va a la zona de embarque y uno ve 5 personas que van a salir una salida de head down y van a volar a 400 kilómetros por hora y wow, y cómo lo hacen. Y generalmente si uno le pregunta a una persona que tiene 25 saltos, qué es lo que quiere hacer o cuál es su objetivo en el paracaidismo, lo más probable es que te respondan 3 cosas. Una, que quieren volar wingsuit; dos, que quieren volar head down; o tres, que quieren aterrizar a toda velocidad. O sea, no hay más. Eso es lo que tiene como objetivo cualquier paracaidista de 25 o 50 saltos. Entonces, un poco la idea de la charla es marcarle un poco el camino, que sepan más o menos por dónde va la cosa, qué como disciplinas dentro de la disciplina hay, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos más o menos 2 caminos dentro del free fly, que vamos a ver que después obviamente se van a unir. Tenemos el camino de irse a volar tracking, a volar ángulos, que son vuelos de desplazamiento, ya sean vuelos con la guata hacia abajo o de espalda. Y por otro lado tenemos los vuelos más de free fly, que tenemos los vuelos de volar espalda estático, volar sentado, volar de head down, etc. Entonces ahí es donde uno tiene que más o menos escoger hacia qué camino va a ir primero, porque al final, cuando uno llega a un nivel alto de paracaidismo de free fly, te das cuenta que esos 2 caminos es uno hacia allá, pero en el fondo, al final del camino están juntos. O sea, un free flyer avanzado sabe volar todo y los saltos lejos más entretenidos son los saltos en que uno es capaz de combinar todo eso, o sea, combinar vuelos de ángulos, parar en algún lugar, hacer incluso unos puntos de belly, de volar de guata, después volar de espalda y salir hacia el otro lado. O sea, es un mundo todo lo que podemos hacer. Pero en un comienzo, cuando uno tiene 50 saltos, esas son como las 2 tendencias más marcadas. ¿Cómo elegir por qué empezar? Por una cosa de safety, por una cosa de seguridad, está súper bueno partir, por ejemplo, con los vuelos de tracking, porque es una herramienta increíble para cualquier tipo de vuelo. O sea, ya va a ser formaciones de belly o free fly o tracking. El break-off es una de las cosas más importantes que nosotros hacemos, que de ahí vamos a hablar más profundamente en eso. Entonces, partir haciendo coaching de track o preguntando para empezar a volar track y hacer vuelos de desplazamiento, creo que es un muy buen comienzo. Y también tiene que ver mucho con qué se haga en la zona donde tú saltáis. O sea, si tenéis una zona que a todo el staff le gusta volar ángulo, son todos súper buenos volando ángulo, el sunset al final del día va a ser un salto de ángulo, lo más probable que lo mejor y lo más eficiente para aprender sea ese camino. ¿Por qué? Porque vaya a tener gente que te enseñe, porque vaya a aspirar a poder estar en esos saltos, que lo más probable es que lo vaya a lograr. Entonces es una muy buena como punto de partida. Y eso se ve muy marcado por zonas de salto o por países. Generalmente a los gringos les gusta un poco más de saltos verticales. En Sudamérica, hoy en día en Chile, en Brasil, en Argentina están mucho más los saltos de ángulo. En Paraguay, por ejemplo, todo lo contrario, son mega buenos volando vertical y no vuelan tanto ángulo. Entonces también tiene que ver hacia dónde me voy, es qué es lo que más me conviene en ese momento. Explicando un poquito básico, pero para la gente que no sabe, vamos a explicar un poco las posiciones que tenemos en el free fly. Yendo más por los vuelos verticales, tenemos la posición que es volar de espalda, volar seat fly y volar head down. ¿Con cuál parto? Claramente vamos a partir siempre volando de espalda, estático. Es la posición que viene en velocidad después del belly, y los ejercicios que queremos hacer y la progresión que tenemos que hacer es más o menos la misma que hicimos de guata, simplemente de panza, de barriga, de belly, simplemente que da vuelta. O sea, tratar de mantenerse estable, de controlar los giros involuntarios que podamos tener, de tratar de provocar esos giros después que ya los
podemos controlar, de poder subir, que al final claramente nosotros no subimos, pero desaceleramos un poquitito, que al final si estáis volando con otra persona, en esa referencia obviamente estáis subiendo un poco, entonces subir, bajar, poder dar un giro, poder avanzar, poder retroceder, etcétera, etcétera. Entonces ese es como el primer paso. Y después van a ver que en todas las posiciones, ya sean de head down o de sit fly, cuando estamos aprendiendo, cada vez que perdamos la posición, ya sea porque alguien nos empujó o porque nosotros no fuimos capaces de sostener la posición y perdimos la posición, siempre vamos a intentar a volver a nuestra posición básica, que ahora va a ser back fly en vez de belly. Siempre nuestra posición de arco y de belly fue nuestra posición básica y a lo que siempre queríamos volver. Ya cuando empezamos a internalizar un poco más en el free fly, nuestra posición básica va a ser el back fly, que va a ser volar de espalda. Ahí viene una etapa que es, no sé si media aburrida, pero hay que trabajarla, que son, obviamente, si podéis tomar coaching con alguien, está muy bueno, pero por otro lado, se tienen que hacer saltos solo, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos saltos solo, que uno diría, voy a salir del avión, voy a volar de espalda y todo bien, y no tengo que tomar nada en consideración porque es súper seguro, estoy solo en el aire, no voy a chocar con nadie, y no es tan así. Hay que tomar una serie de consideraciones para poder estar seguro y finalmente para mantener el resto del avión seguro. Entonces, lo primero que queremos tener en cuenta es que, no sé si se acuerdan, en los primeros saltos de belly, cuando estábamos aprendiendo, quizá, por ejemplo, no teníamos las piernas suficientemente estiradas. Entonces, al tener un poco las piernas recogidas, teníamos una cierta deriva, o sea que si saltábamos en un punto durante la caída libre, además de la deriva que tenemos por el viento, íbamos derivando un poco, o sea, nos íbamos desplazando un poco durante esa caída libre porque nuestra posición no era neutra, ¿cierto? En el caso del backflying o del sit fly o el head down, como la velocidad es un poco mayor, toda esa deriva se incrementa también. O sea, si ya íbamos derivando un poco con el belly con una mala posición, en el back va a ser más la deriva, en el sit fly lo más probable es que sea más aún y en el head down también. Entonces la primera consideración que hay que tener es que hacia dónde está pasando el avión, y eso lo podemos saber, una cuando miramos el avión, cuando salimos del avión y hacia dónde va, y otra cuando miramos la Tierra. O sea, la única forma de saber dónde estamos y hacia dónde va el avión es mirar la Tierra. Entonces, salir del avión de espalda y estar en todo el minuto de caída, imaginando que estamos saltando 13.000, 14.000 pies, estar todo el minuto de caída libre de espalda sin nunca mirar la Tierra, nunca vamos a tener noción de qué está pasando, de hacia dónde estábamos, dónde estaba nuestro gen, o sea, hacia dónde estaba apuntando nuestra cabeza. Entonces, lo más probable es que podamos tener una cierta deriva y esa cierta deriva pueda ser en alguna dirección que no sea la correcta. Y eso se puede traducir en algo medio peligroso. Entonces, si tenemos un avión yendo en esa dirección y tenemos grupitos saltando acá, acá, acá y así consecutivamente, la primera persona que saltó no está todo el tiempo de espalda, sino que cada 5 segundos o 10 segundos, ¿qué es lo que hace? Se da vuelta e intenta mirar al suelo. ¿Qué es lo que logro viendo el suelo? Veo hacia dónde voy, o sea, hacia dónde estaba pasando el avión y con la referencia a la tierra, hacia dónde estoy apuntando con mi cabeza. Lo ideal es siempre ponerse apuntando perpendicular a la línea de vuelo, cosa que si saltamos, como les dije, así, y yo me estoy desplazando por una mala posición, yo me estoy desplazando hacia allá o hacia acá, que son desplazamientos perpendiculares, y no estoy interfiriendo en los lugares donde están saltando todos los demás paracaidistas que saltaron, o antes que yo, o después que yo. Entonces, en ese sentido, es súper importante tener esa noción de hacia dónde está mi heading y, obviamente, estar mirando el suelo todo el tiempo. El altímetro también es súper importante. Obviamente vamos a estar mirando nuestro altímetro, pero el mejor indicador de qué está pasando es la Tierra. Entonces, los altímetros pueden fallar, todo puede pasar, pero lo que nunca va a fallar va a ser nuestro ojo. Entonces, si estoy volando también todo el tiempo de espalda, no tiene ningún sentido y ni es cero seguro si no estoy mirando la Tierra. Entonces, por esas dos razones, independiente de lo que vayan a hacer en el salto y lo que vayan a practicar, siempre tratamos de volver a una posición que sea fácil, que podamos identificar qué está pasando y así poder tener el salto de manera segura. Está bueno tener audible, por lo mismo que no estamos viendo la Tierra, está bueno tener incluso dos audibles. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa pasa, no estamos mirando la Tierra. Cuando estamos hablando de head down o ángulo o lo que sea, estamos tan preocupados entre nosotros que se nos puede estar viendo el planeta a toda velocidad y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, obviamente, dos audibles va a ser mejor que uno. O sea, tenemos el doble de posibilidades de que lo escuchemos. También acuérdense que las velocidades empiezan a aumentar. Entonces,
de repente puede ser que un audible no lo escuche, o puede ser que el otro se quedó sin batería, o etcétera, etcétera. Entonces, súper recomendable, 2 audibles. Y bueno, después de los saltos solo, ahí es donde uno queda medio perdido y uno dice, ¿qué hago? Ya igual puedo mantener mi posición de sit fly, puedo mantener mi posición de espalda, ¿con quién me pongo a saltar? Entonces ahí es donde va otra recomendación. Está bueno saltar siempre con la misma persona. Yo sé que es difícil y es difícil calzar un panel para siempre ir a saltar con esa persona, pero va a ser mucho más beneficioso tu entrenamiento y vaya a aprender mucho más rápido porque no dejáis tantas cosas al azar. O sea, cuando uno va a una zona de embarque y voy a saltar con una persona que no conozco, que de repente no sé qué tan rápido está cayendo o qué tan bueno es, porque de repente pasa que uno le pregunta a alguien, ¿y podía hacer esto? Y dicen, sí, sí, espectacular. Y podía hacer esto, sí, y hay gente que le dice que sí a todo, y después vaya a saltar y te das cuenta que la mitad de las cosas no las podía hacer. Entonces, después tenés que bajar, ver el video, ver que el plan era totalmente utópico para estas personas, entonces te das cuenta que el plan podría haber sido otro, entonces vaya a probarlo de nuevo, subí de nuevo y el plan de nuevo no resultó, y así de repente te pasa un día, o de repente 3 saltos, o de repente lo mínimo va a ser un salto. Entonces, esa dejar al azar no va a ser tan productivo en tu evolución como Free Fly. Entonces, realmente, si tienes un partner que sabéis cómo vuela, que sabéis lo que sabe, que sabéis las mañas que tiene, los vicios que tiene, va a ser mucho más productivo. Yo cuando partí tenía un amigo que tenía la misma cantidad de saltos que yo, mi misma edad, y saltábamos, Tomás Zimniski, que ya no salta mucho, pero saltábamos siempre juntos, veíamos videos en YouTube, preguntábamos y saltábamos, y todos los fines de semana saltábamos juntos. Y creo que fue gran parte de mi evolución en un comienzo fue gracias a eso, el tener un partner y saber a lo que íbamos, saber lo que iba a pasar y a la vez estar seguro al final del salto. El objetivo de los saltos, aunque sean two-way siempre, es mantener obviamente el contacto visual que nosotros tenemos con la otra persona. O sea, es súper inseguro si yo estoy volando con alguien que no sé dónde está, o que se me perdió, o que de repente está 1000 pies más arriba. ¿Por qué? Porque al momento de la separación no voy a tener idea de hacia dónde ir, de hacia dónde él fue, tengo que mirar para arriba, tengo que mirar un puntito que está ahí abajo, que está a 2000 pies más abajo, que de repente va a tener que abrir para allá mucho antes que yo. Entonces, es súper importante mantener el contacto visual. Y para eso hay que hacer algún plan que sea acorde a eso. Entonces, si sabemos que los dos estamos aprendiendo a volar sentados, por ejemplo, y de repente no somos tan buenos, estamos partiendo, entonces uno se fue para arriba y otro se fue para abajo, lo mejor que podemos tener siempre en el briefing es haber hecho un plan B, un plan C, un plan D incluso, de qué hacer si eso pasa. Entonces, si no somos tan buenos para volar SID, pero ya llevamos 100 saltos de belly, somos unas máquinas para volar belly, quedamos de acuerdo en que si alguno hace una señal, o si alguno se va muy para arriba, o si pasa determinado segundo, o lo que sea, nos vamos a belly, regulamos esa altura, nos juntamos de nuevo, hacemos un grid, qué sé yo, que también están entrenando, no es que sea un salto perdido, y después de eso vuelven a la posición, y va a ser un salto mucho más productivo y más seguro. También pasa muchísimo que cuando estamos tan lejos de una persona, ya sean no sé cuántos pies para arriba o no sé cuántos metros de distancia, independiente que yo esté haciendo perfecto mi posición para ir a buscar a esa persona, pasa que estamos tan lejos que aunque yo esté haciendo todo bien, no voy a darme cuenta, no voy a tener la percepción correcta de qué está pasando, porque está bien, estoy a 100 metros, estoy avanzando, pero estoy avanzando 1 metro, 2 metros, 3 metros, y se empieza a acabar el salto, y medio que siento que no estoy haciendo el trabajo bien. Y quizá el trabajo estaba perfecto, pero era tanta la distancia que la percepción que uno tiene no estaba tan buena. Entonces, por eso es que también es súper importante hacer esos saltos que volvemos al belly, nos volvemos a juntar, nos volvemos a poner en sit fly, tratamos de juntarnos y nos separamos de nuevo, volvemos al belly y así tenemos un plan que nos deje aprendiendo durante todo el salto y a la vez que nos deje juntos al momento del break-off, que creo que es una de las cosas más importantes. A ver si tenemos alguna pregunta de lo que he hablado hasta ahora, alguna duda, si no, seguimos con todo. Menos en el Josito, chat no hay ¿algún nada chat? todavía. No, en el chat no hay nada todavía, Mati. Dale. Solo quiero saludar a Mati. ¿Quién es? Yo, bro. Saludos, chao. Grande. Bueno, acá me gustaría hablar otro tema, ya que no hay preguntas. Manden las preguntas cuando quieran, las pueden mandar por el chat de acá de Zoom, pueden abrir su micrófono, o si quieren pueden mandarlas por el vivo de Instagram en mi Instagram. Bueno, me preguntan siempre
tengo 50 saltos o 100 saltos, empecé a hacer mis primeros saltos de seat fly, o mis primeros saltos de, de head down, de lo que sea, y me preguntan, ¿tengo que tener una buena base de belly antes de empezar a hacer free fly? Esa es una pregunta que la hacen mucho. O otras personas que dicen, no, tenés que aprender a volar 100% de belly antes de irte al free fly, y otros que dicen, no, olvídate del belly solo para abrir y vamos a volar free fly. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Creo que hay muchísimas cosas que se pueden aprender en la base, hablando de base en el belly, que si la aprendí en el belly, vaya a saltarte muchísimos pasos y vaya a ser aún más productiva tu carrera en el free fly. ¿Por qué? Acuérdense que en el free fly ya estamos hablando de velocidades de 100 o 150 km por hora extra a lo que ya volábamos. Y eso significa que en vez de que sea 1 minuto en caída libre, vamos a estar 35 segundos, 40 segundos, o sea, el tiempo va a ser menor, va a ser en una posición que conocemos menos, una posición más inestable, en que todo es más rápido. Entonces, no tiene mucho sentido aprender a hacer aproximaciones o aprender a nivelar o aprender a hacer break-off en saltos súper rápido, cuando ni siquiera controlamos eso en saltos que son mucho más tranquilos y donde podríamos sacarle el jugo a aprender esas cosas. Entonces, todos los recorridos de vuelo que nosotros hacemos, en todos los vuelos, ya sea de ángulo, de free fly, de belly, lo que sea, son prácticamente iguales. Hay algunas reglas que cambian en grandes formaciones de head down o grandes formaciones de belly, pero en general los caminos que tomamos son exactamente iguales. Entonces, aprenderla en un vuelo más lento, con más personas, va a ser mucho más provechoso que ir a aprenderlo en un vuelo medio que es todo más rápido. Entonces, recordando un poco las cosas, siempre vamos a llegar al nivel primero, siempre vamos a acelerar o vamos a frenar para poder llegar a donde queremos estar, y ya cuando estemos al nivel de lo que queremos alcanzar, ya vamos a empezar a hacer nuestras aproximaciones. Es una regla que se repite en el vuelo, ya sea de cualquier disciplina. Y finalmente es por una cosa de safety, y por una cosa también de tener conciencia y percepción de dónde están todos. O sea, si estuvieran aproximando unos de allá, otros de acá, otros de acá, sería súper raro y sería súper peligroso. Sería imposible mirar a todas las personas y podrían pasar choques durante esos vuelos. En cambio, si siempre vamos todos al nivel, nos estamos todos mirando, ya cuando estamos todos mirándonos, todos nos empezamos a acercar, sé perfecto que viene de allá, que viene de acá, que viene de acá atrás, que miro para allá. Entonces, toda esa nivelación y aproximación está muy bueno aprender en el belly. Y también los break-off. Hacer un break-off con 2 personas no es lo mismo que hacer con 3 personas, o con 4 personas, o con 5, o con 10, o con 15, o con 200. Entonces, ir haciendo esa progresión en un vuelo que es un poco más tranquilo, tiene mucho más sentido que hacerlo en un vuelo mucho más rápido. Entonces, hablando un poco de break-off, nos acostumbramos siempre en el belly que si tenemos 2 personas, uno arranca hacia un lado y el otro arranca 180 grados hacia la otra dirección. O sea, tenemos una súper rápida desplazamiento hacia un lado y hacia el otro contrario. Entonces, la distancia que conseguimos entre las 2 personas es mucho más larga a que si hacemos un desplazamiento así, por ejemplo, ¿cierto? Que uno va hacia allá y otro hacia acá. Pero cuando tenemos 8 o 10 personas en el aire, es imposible hacer un 180 todos, porque se van a empezar a dar estas diagonales, ¿cierto? Y como uno está acostumbrado que siempre tenemos 180 y que traqueo 3 segundos y ya estoy a miles de metros de la otra, o cientos de metros de la otra persona, esa progresión de 3, 4, 5, 6 y 8 personas está muy bueno hacerlo en el belly, porque generalmente al momento del break-off están todos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque es un vuelo que generalmente, al no cambiar la velocidad durante el break-off, o sea, piensen que si nosotros estamos volando SID, para poder hacer un break-off a traquear, independientemente de las transiciones que podamos hacer, vamos a pasar de una posición rápida a una posición un poco más lenta y más lenta y más lenta y nos vamos a escapar. Entonces, en esas transiciones pueden ser que queden un poco más arriba, que otros queden más abajo. Entonces, cuando empecemos a traquear y empecemos a ver dónde están todos, voy a tener que buscar a las personas no simplemente en esta línea, sino que va a pasar que vamos a tener que buscar personas un poquito más abajo o un poquito más arriba. Y esas variables, agregarle esas variables a un break-off cuando estamos partiendo no tiene sentido. Por eso es que en el belly es mucho mejor hacer ese tipo de desplazamiento y aprender ese tipo de break-off. Un tip súper importante antes para terminar el break-off, traten de ser lo más rápido posibles y eso los va a mantener siempre lo más seguro posible. Porque no tiene que ver tanto con el ángulo el que yo tome, porque no van a haber suficientes ángulos para estar escapando solo, pero sí en el ángulo que me toque. Mientras yo más rápido sea,
más lejos me voy a encontrar al final del camino de las demás personas. Así. Ejemplo súper simple, tenemos 3 personas acá partieron su break-off, se fueron a 1, 2, 3. Si se dan cuenta, estos 3 puntos están súper cerca, pero si proyectamos estas líneas hacia arriba, sin cambiar el ángulo del break-off, sino que las tiramos hacia arriba, los puntos de separación van a ser mayores, y no tiene que ver con el cambio de la dirección, sino que tiene que ver en cuánto aceleraste y qué tan rápido fuiste para encontrarte lo más lejos posible de la formación y por lo tanto de las demás personas que tenían al lado tuyo. ¿Me querías preguntar algo, José? Sí, Mati, aquí el señor don Cristian Abello hace la siguiente consulta. Para vender head down, ¿recomiendas partir en el túnel o bien tratando un vuelo con un coach y posteriormente túnel? Ya, buena pregunta. A mí, por ejemplo, cuando llega un alumno y me dice que quiere aprender head down, yo lo primero que le pregunto es si tiene túnel de head down, y la segunda pregunta siempre es qué tanta experiencia tiene volando ángulos. Para mí esos son los 2 caminos que tienen más sentido y más eficientes para lograr volar head down. O voy directo al túnel y aprendo a volar head down en el túnel y después eso lo intento llevar al aire, o aprendo a volar ángulos lo más angulado posible, independiente si es de guata o de espalda, que al final es todo volar en la cabeza, mientras más angulado, más vuelo en la cabeza. Y si tiene suficiente experiencia, independiente que sea uno de los 2 lados, ya podemos llevar eso un poco de esa posición de zona de confort que tiene, de volar un ángulo bien angulado, a un head down, o por el otro lado, del túnel que tiene a volar head down. Pero una persona que no tiene experiencia en ángulos y no tiene mucha experiencia volando head down en el túnel, yo no lo recomendaría mucho que fuera a tratar de ir con un coach a volar head down, y volar head down, y volar head down, porque lo más probable es que resulte, porque obviamente si es un coach bueno lo va a poder llevar y va a estar feliz y va a tener su foto de head down, que eso es lo que la mayoría busca, que van a estar feliz ahí con su foto de head down, pero no sé si va a ser tan provechoso. Entonces yo le aconsejaría o que hagan la carrera del túnel, que ya voy a tocar ese tema, o que se metan en volar ángulos, que traten de llevar los ángulos. Al final, volar de ángulo de guata, de barriga, de panza, es así, y el otro es así, o sea, está casi, o sea, es un poquito de cambio de posición, de sentir un poco más el aire, quizá un poco más en la espalda, un poco más en el pecho, y ya van a entrar al head down, o sea, están ahí. Entonces, llevarlos de ese lado o llevarlos del túnel creo que son las 2 mejores formas de aprender a volar de cabeza. ¿Está claro ahí? ¿Quién fue, Cristian Abello? Es, don Cristian Abello. Oye, otra... Mati, otra consulta que es cortita aquí, don Jorge Redondo. Hola Mati, ¿cuál es tu recomendación para empezar a volar en SeatFly? Ya. En el caso del SEAT, creo que todas las posiciones verticales, un poco de túnel siempre ayudan, pero como sabemos que, por ejemplo, en Chile no tenemos túnel y de repente no podemos hacer ese camino, en el caso del SeatFly sí obviamente es recomendable aprenderlo. Lo que yo recomendaría es, obviamente, preguntar y que te hagan un buen briefing de cómo es la posición y después ir a probarlo solo al aire. Después de ya tener algunos saltos de prueba en el aire, que ya por lo menos me estoy consiguiendo sentar, que ya más o menos tengo la transición y todo eso, tomar un coaching que pueda ir a saltar contigo, que esté todo el día contigo, que esté en un salto contigo, que pueda ver exactamente lo que está pasando o quizás el error o vicio que tenéis, y ya empezar a evoluir en esa carrera del SeatFly. Hay 2 cosas que influyen muchísimo en las posiciones. No todas las posiciones van a ser igual para todas las personas, ¿ya? Hay dos cosas que son que hay que tomarlas súper en cuenta. Uno, la composición física de la persona, o sea, el peso, su contextura, su altura, y etcétera, etcétera, porque no le vamos a enseñar a volar de una misma forma a una persona que vuela 90 kilos a una persona que pesa 90 kilos o que pesa 50 kilos. ¿Por qué? Porque la idea es adaptar su posición, su primera posición, o sea, lo primero que aprenda, para tratar de compensar un poco ese como diferencial que tiene en cuanto al peso. Por ejemplo, una persona que está aprendiendo a volar de espalda y es una persona que vuela 50 kilos,
lo más probable es que yo le voy a enseñar a que vuele bien con las piernas recogidas, con los brazos un poco más pegados al cuerpo, no con tanto el pecho abierto, sino que más chiquitito. ¿Para qué? Para que lo más probable es que una persona de 50 kilos siempre vuele con personas que caen más rápido que ella o que él en esa posición. Entonces, si su posición estándar la podemos adecuar para que sea una posición más chiquitita y poder compensar esa diferencia en velocidad, va a ser lo óptimo para ella. Pero quizá ese consejo que le dimos a esa persona de 50 kilos y después se lo enseña a otra persona que pesa 90, quizá no sea lo mejor. Entonces ahí volvemos al tema de los consejos, de para quién es mejor cada consejo, ¿ya? Y lo otro que creo que influye mucho en qué posición, como qué posición enseñarle a una persona, tiene que ver mucho con su historia de paracaidismo o los vicios que tenga durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 1000 saltos de belly, que es muy bueno para volar belly, hace todos sus giros con los codos, con los brazos, todo súper bien. Esa persona, cuando empieza a volar saltos de ángulo, lo más probable es que tienda a tratar de hacer las curvas, en vez de hacerlo con el cuerpo, conectar sus hombros con su cadera y su rodilla y poder doblar hacia un lado hacia el otro, lo más probable es que tienda o a intentar agarrar el viento con la mano o de repente a tratar de girar con los brazos. Entonces, cuando yo le enseño la posición a esa persona, le voy a decir, por ejemplo, no volís con los brazos, haz como si no tuviera el brazo y desaparece, suelta las manos o ponla incluso atrás del contenedor o lo que sea. Y mi objetivo va a ser que esa persona se saque ese vicio en particular que él tiene o que él aprendió por la historia de paracaidismo que tiene. Pero quizás ese mismo consejo para otra persona que ya vuela con sus brazos súper bien y hace las curvas, va a ser un pésimo consejo. Entonces, no, pero es que escuché a Matías el otro día que estaba enseñando que hay que volar sin los brazos y hay que volar así, no sé qué. Y al final era un consejo para esa persona en particular y no para todas las personas. Entonces yo creo que esos dos factores son súper relevantes en cómo adopto mi primera posición y mi posición estándar de vuelo. ¿Hay otra pregunta, Josito? No, dale nomás, Mati, sigamos. Dale. En Instagram tampoco tenemos nada, Tarut. Bueno, seguimos. Voy a hablar un poco de la importancia que tiene cuando tenemos la experiencia para poder participar de camps o de buggies, que es algo que a mí me ayudó mucho en particular. Hay ciertos tipos de buggy y ciertos tipos de camps. Hay algunos que piden más de 500 saltos, tenemos otros, por ejemplo, como el Space Invaders, que pide 50 saltos, pero el hecho de tener, independiente para qué nivel sea, el hecho de tener 5 días intensos de paracaidismo es algo súper bueno y lo más probable es que solamente lo vivan en un evento de paracaidismo, porque es muy raro que uno vaya 5 días a saltar y 5 días saltando a pleno. Y lo otro es que está bueno también porque son 5 días con alguien que te está enseñando todo el tiempo y que está pendiente de lo que estás haciendo todo el tiempo, ya sea desde que te equipáis, desde que subí al avión, en el vuelo, en los aterrizajes, tenéis los aviones llenos, tenías harta gente en el drop zone, entonces te hace abrir un poco los ojos, sobre todo a gente que salta en drop zone más chiquitito, de poder ir a este nuevo mundo, por lo demás que son muy entretenidos. Y al tener un coach, que generalmente son para 3, 4, 5 personas, que le está enseñando a varias personas al mismo tiempo, esa información que te dan, no paran de darte información. Entonces, yo cuando hago un coaching one-on-one con alguien, obviamente le voy a enseñar a él todo lo que él necesita. Pero en este caso, le estoy enseñando a él, pero también le estoy enseñando a los demás. Entonces, si las personas se dedican a poner atención y no solo escuchar el debriefing que te están haciendo a ti, sino que el que le están haciendo a tu amigo que tiene un error que quizá vaya a tener delante, o que quizá ya tuviste, o etcétera, etcétera, es demasiada información y demasiado bueno y 5 días. Entonces, recomendable 100%. Y un poco una pregunta que siempre hacen de la diferencia entre un buggy y un camp. Un camp es un poco más estructurado y un poco más de evolución de vuelo y de salto con briefing y briefing más estructurados, con tiempo para debriefar en el suelo 25 minutos y subir, etcétera, etcétera. Y con el mismo, generalmente se da que es el mismo coach que está contigo todo el día. Y se cambia, no sé, jueves un coach, viene otro coach y así. En cambio, en el buggy, generalmente son más orientados en la fiesta, en pasarlo bien, en saltar con los amigos, en que los grupos no necesariamente sean del mismo nivel todos los participantes, sino que sea que un grupo de amigos, que uno vuela jetdown, el otro vuela solo belly, pero se hacen saltos entretenidos y se hace un buen mix y un buen momento para disfrutar con los amigos, independiente del nivel que tenga.
y en ese sentido se da una dinámica que es como más chill, en el fondo no es tan estructurado, no siempre te toca el mismo coach, de repente te toca que te hacen un briefing, subí, cuando bajáis, el coach está subiendo con el otro grupo, y así estamos 4 o 5 días de paracaidismo también súper intenso, pero con un poco menos de estructura que un camp, que esa pregunta siempre la tienen, y si voy a un campo, si voy a un buggy, o este camp, es más o menos eso. Y hoy en día en el mundo se están dando mucho más los camps, porque todo el mundo está así, que quiero aprender y evoluir y bla, bla, y mucho menos los buggy. Estaría bueno que volvieran un poco más ahí los buggy y la fiesta. Ahí veo unas preguntas. Mati, hay dos consultas. Una, Gonzalo Godoy nos pregunta, ¿en qué posición de free fly hay más o menos control de la velocidad de caída? Y junto con esta, ¿cuál posición permite más o menos? ¿Cuál qué, perdón? ¿En qué posición de free fly hay más o menos control de la velocidad de caída? Y junto con esa pregunta nos da cuál es la posición que permite más o menos control de la dirección, del rumbo. Ya. Vamos a comparar las dos grandes disciplinas del vuelo vertical, que es el head up y el head down, o sea, pies para abajo o cabeza para abajo. Creo que en las dos preguntas que me hizo es más fácil y es más eficiente el vuelo volar de head down que volar de head up. Eso se da principalmente porque ya estando acá en tierra, si uno trata, por ejemplo, de imitar una posición de head down, si uno lograra darse vuelta, es mucho más cómoda y más natural la posición que una posición de head up, que de repente tenemos que usar demasiado la espalda y cambiar un poco la posición del cuerpo. Entonces son posiciones que por una cosa anatómica del cuerpo de repente son un poco más difíciles. Y lo otro es que en el head down nosotros tenemos un punto de contacto, o sea, estamos yendo hacia allá y solamente tenemos el aire que pega por nuestra cabeza y pasa por el cuerpo. En cambio, en el head up tenemos 2 puntos de contacto. Entonces eso lo hace un poquito más inestable y lo hace más difícil de ser eficiente, de llegar rápido. O sea, generalmente te diría que el 95% de los buenos flyers son mejores en head down y hacen las cosas más rápido en head down que en head up. Incluyéndome. ¿Está respondida la pregunta? Gonzalo, ¿está por ahí? Sí, sí, Matías, muchas gracias. Oye, ¿y qué posición te permite controlar mejor la dirección? Yo creo que es exactamente la misma respuesta. Creo que en head down es mucho más fácil todo. O sea, el hecho de ir con los brazos acá, solamente tener todo el power acá en los hombros, es súper... los cambios de dirección es muy simple hacerlo y es mucho más power en los giros. Y sobre todo, o sea, yo también hablo por mi caso personal, a mí me cuesta muchísimo más hacer todo en head up, que siento que es una posición anatómicamente mucho más difícil y que siento que no es tan reactiva a como volar head down, que siento que es todo mucho, mucho más power. Mati, aquí Alonso Arjona, no va a cantar Arjona por si acaso, nos dice o nos consulta, ¿qué licencia debo tener para ir a un camp y cuántos saltos aproximadamente? Como lo explicaba antes, hay diferentes tipos de camps. Tenía un camp, por ejemplo, así mega pro a nivel mundial, que son los Fly for Life, por ejemplo, que creo que tenéis que tener más de 500 saltos, licencia C y la recomendación de alguno de los coaches del camp. O sea, y un mínimo independiente de los requisitos de saltos y licencias, te piden más un requisito de skills, o sea, como de habilidades, que incluso son más importantes. O sea, quizás alguien con un poco menos de los 500 saltos, pero que tiene mucho túnel y que ya lo han visto volar en varios camps y hizo harto coaching y es bueno volando, va a ser mucho más probable que pueda entrar en un camp así, como alguien que tenga 500 saltos y no tenga mucha experiencia volando free fly, por ejemplo. Y por el otro lado tenía un camp como el Space Invaders, que te piden licencia B y 100 saltos, que son grupos mucho más chiquititos, no son grupos de 6 ni 7, sino que son grupos de 3 personas, que la dinámica es ir haciendo one-on-one y saltos de 3 de lo que pueden volar todos. Entonces, en ese sentido, hay para todos los niveles. Ahí nomás, póngale nomás, siga. Despavita, Benjamin.
¿Me pregunta? No, dale nomás, Mati, estamos ahí. Voy. Dale. El otro tema que quería hablar, sí, seguro que hay personas ahí que tienen como objetivo llegar a los récords de head down, de head up. Es una parte del vuelo de free fly vertical más estático que es súper entretenida. Y tengo que hablar del túnel, José, para que me acordé si se me olvidó. Dale, Entonces, los récords de vuelos verticales generalmente se dan por países, por continentes o récords mundiales. Generalmente los récords mundiales se hacen cada 3 años, los récords sudamericanos se hacen cada 2 y los récords de los países generalmente se hacen cada 2 años también. Al final no hay una regla, pero es más o menos lo que se hace, porque igual requiere harta inversión de plata, tiempo, pasaje y bla, bla, para juntar a la gente. Entonces de repente no es muy viable hacerlo todos los años, sobre todo un récord mundial que hay que juntar demasiadas personas. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para llevar un récord? En el caso de Chile hicimos un récord en Sky de Bande, hicimos un récord de head down en el 2018, que fuimos 7 personas, que fue el primer récord de head down de la historia, que estaba Manfi, Nico Lesser, Julio, Tarut, ABT, me falta uno, Tarut está ahí. El Hugo, ¿no? Domingo Raide. Domingo, El mejor. Domingo, el mejor. Perdón. La joven promesa. El primero que debería haber dicho. Que fue un récord de 7 personas. Qué grande. Fue un récord de 7 personas, después tuvimos el récord de 13 güey chileno, que fue una locura porque fue el doble, y fue muy buena porque le ganamos ahí a todos los argentinos y los paraguayos, que nosotros teníamos 7, ellos nos superaron por 8, y después lo superamos por 13, así que estuvo bueno. Y después hicimos el argentino, hicimos uno que participé yo, que hicimos uno de 10, que también fue el año pasado. Y bueno, para los récords sudamericanos y para los récords mundiales, la forma de llegar a esos récords es como que uno se va a probar a los tryouts, que son como las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, para el récord sudamericano se hicieron 3 tryouts, que uno va, te ponen en un grupo, y más que nada uno tiene que mostrar lo que uno sabe hacer. Obviamente hay una serie de requisitos para poder entrar, de tu nivel de vuelo, que te conozcan, etc. Pero uno va a una de esas clasificaciones o tryouts, uno muestra el trabajo durante 3 días, y si ellos creen, los organizadores creen que estáis ok y estáis listo para un récord, te dan un golden ticket, que es como una invitación, que eso te permite ir al récord que es después de la tercera clasificación. Entonces, no es necesario que vayas a las 3 clasificaciones, simplemente puedes ir a una. Si te ganáis el ticket, te saltáis los demás tryouts. Si queréis usar los otros tryouts como entrenamiento, también lo podéis hacer. Y si no te dieron la invitación en la primera clasificación, podéis tratar de ir a la segunda y podéis tratar de ir a la tercera. Ese récord o ese golden ticket que le dicen solamente te da la oportunidad de estar en el primer salto del récord. Entonces tú hay, por ejemplo, para el récord sudamericano del 2018 éramos 36. Entonces nos llegamos todos, estábamos los 36, se forma una formación, los organizadores escogen en qué posición va cada uno y se hace un primer salto. Generalmente el primer día es de calentamiento, se le da chance a todos de que conozcan la zona, el lugar, bla, bla. Y ya después del primer o segundo día, depende obviamente también cómo va a estar el clima y las condiciones, se empieza a la gente que no está haciendo su trabajo perfecto, se le empieza a cortar, o sea, a sacar, y se les deja en una banca que continúa saltando también. Entonces al final ese ticket que le ganaste en una clasificación fue tu invitación para participar del primer salto. Si en el primer salto te da mal y te quieren sacar, te pueden sacar y quedaste fuera del récord. O sea, no sirvió de nada tu ticket. Pero generalmente se le da la chance durante 2 o 3 días de poder ir entrando. Entonces ahí se va entrando, y hay un minuto, 1 o 2 días antes, que se trata de asegurar un récord con los que sí o sí van a hacer su trabajo, cosa de asegurarlo, quitar la presión, sacar el estrés, etc. Y ya después de eso, si hay personas que podrían entrar, se sigue intentando para tratar de agrandar ese récord. Pero eso es más o menos como la dinámica que se da. ¿Ya? Bueno, estuvimos en el récord sudamericano el 2018, y el 2019, yo ya estaba haciendo parte de Flyon, que es el team que organiza estos récords, y nos tocó hacer un récord de head up, que fue por lejos, una pequeña historia que voy a contar, que fue por lejos el récord más frustrante y difícil que me ha tocado estar.
como les contaba, ya el head-up es más difícil. Imagínense que el récord de head-down fueron 28 y el de head-up fueron 13. O sea, es una gran diferencia. Estuvimos toda la semana anterior con el team de Fly-On armando la base. Al final es la parte más importante. Teníamos una base perfecta, hicimos 11 saltos los días anteriores. Nos salía la base perfecta, nos salía la base perfecta, nos salía la base perfecta. Llegamos al récord, el primer salto nos sale la base, segundo salto nos sale la base, tercer salto nos sale la base, un día completo no salía la base, la gente ni siquiera podía mostrar su trabajo, gente viniendo de todos los países a tratar de formar un récord sudamericano que no tenía ni nada, o sea, no logramos sacar la base, no logramos. Salió otro amigo mío y salí yo fuera de la base, terminó saliendo Pablo Pires, que es el que organiza el récord fuera de la base, organizaron una base totalmente nueva. Empezó a quedar mal el clima, con una base nueva, o sea, ya estábamos todo el nivel de estrés y de preocupación y de que no nos iba a salir el récord. Y no salía, hasta que el último día, el viernes, que era el último día de intento, yo, por ejemplo, que estaba en la base, y el otro que estaba en la base, no es que salgáis de la base y te pongan en el primer lugar, sino que salía lo más afuera, que finalmente salir de los últimos del avión, hacer un trabajo, llegar lo más rápido posible, hacer un grip y tratar de aguantar y bla, bla. Y como tuvimos pocos saltos, los que salimos de la base, que éramos 3 de Fly-On, no tuvimos saltos para mostrar nuestro trabajo. Entonces llegamos el viernes al final del día, que llovía y llovía, nos quedaba el último salto, y el que estaba organizando dijo, esto al final la prioridad del récord, acá no hay amistades por medio, no hay nada, da lo mismo que nosotros hayamos entrenado toda la semana ni todo el año para esto, los que estaban afuera y no alcanzaron a mostrar su trabajo, que entre ellos era yo, John y algunos más, están fuera, y vamos a intentar subir a hacer el último salto del récord, porque mañana no se puede saltar. Ahí al día siguiente, subieron a tratar de hacer el récord no salió, tuvieron granizo en el aire, yo quedé fuera del récord, los otros quedamos fuera, todo así tristes, y el dueño de Sky de For Fun nos dice, si mañana se despiertan todos a las 5 de la mañana, les ponemos los aviones y pueden hacer un salto para sacar ese récord. Bueno, todos felices, tenían un salto para hacer el récord, yo estaba descalificado en el fondo, o sea, estaba fuera del récord, pero y les dije buena suerte a todos, me fui a dormir, todo apenado, frustrado, terrible, y al día siguiente, no sé por qué, me desperté igual a las 5:30, dije, voy a ir igual, estuve ahí, los chicos tratando de subir a hacer el récord, no salió, les dieron un salto más, salió, bueno, récord, todos abrazándose, no sé qué, 12 güey, sudamericano, yo obviamente felicitando a los demás, pero de muerte, o sea, bueno, había quedado fuera del récord que habíamos organizado, y de repente como que alguien dice, oye, pero no está tan llena la zona, se puede hacer un salto más, y está Cotó, que es otro load organizer de Boitúa, y está Matías Gas, intentemos agrandar el récord. Ya, perfecto, no sé qué, subimos todo, era el último salto porque 2 tenían pasaje a las 12 para irse, o sea, no había más chance. Tenían que abrir la base no se abrió, yo ya no podía creerlo, ya me bajé, ya triste, no podía más, y de repente los 2 que tenían que cambiar pasaje dijeron, me pierdo mi vuelo, yo también me pierdo mi vuelo, el del avión dijo, yo les pongo un avión, pueden subir, sí, Cagüey, que estaba trabajando en GoFly, se salió de la rotación de los tándem, volvió, subimos y cerró el récord, 13 güey, récord sudamericano de GA, así no podíamos creerlo. Y fue suerte, cuando me desperté, bueno, para ir a apoyar y salió el récord. Imagínate cómo estábamos todos felices, celebramos como 2 días seguidos. Así que, bueno, esa historia también Vale pasa que un pongas poco el de... video, Matías, pon el video si lo tenés. ¿Lo tenés? Uy, no lo tengo acá, tengo el de Headdown. Fue buena celebración, ahí alguien pone. ¿Tenemos preguntas por ahí? Al menos acá, ¿Josito? en el chat no hay nada, no sé si alguno de los oyentes en la sala quiere preguntar directo. Sí, pues de repente esperan que yo me deje de hablar, bla, 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 para preguntar. Dijimos ahí si alguien quiere preguntar algo. Aprovechen, Por ahí, chicos. por acá. No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Justamente. Aprovechen, pececillo, ¿no tiene alguna pregunta por ahí? Buena, Mati. Gaby. Sí. Creo que la transmisión, un segundo, la transmisión en vivo se cortó, Tarut, pero bueno, da igual.
Ya está de Dale, vuelta. te escucho, Gaby. ¿Qué recomendás, aparte de la parte de vuelo, en velámenes también, cuando uno va evolucionando? Desde que empieza. Bueno, no me quiero extender mucho en el tema del vuelo porque o sea, ya hubo una charla de eso, pero voy a hablar de una cosa que encuentro súper importante, que es, para aprender Free Fly es súper importante tener el foco 100% en lo que estamos haciendo. Entonces, pasa mucho que de repente el estar tratando de hacer una progresión rápida, por ejemplo, en los canopy, no está de la mano con el Free Fly porque al final mi preparación, por ejemplo, en los saltos, y creo que la de todas las personas, se hace en el avión. O sea, obviamente se hace un briefing y después se habla un poco en el avión, o sea, se piensa en el avión durante 25 minutos qué vamos a hacer, trato de visualizar y trato de ocupar todo ese tiempo para más o menos meditar el salto. Y me pasó a mí, y creo que pasa mucho, que de repente el hecho de tener quizá una vela que no me siento totalmente cómodo, o una vela nueva, o una vela más chica de la que tengo, o cualquiera de esas cosas, hace que sea imposible pensar en el vuelo, o sea, imposible meditar el vuelo de Free Fly, ¿qué voy a hacer? Sino que estoy pensando, puta, hoy tengo que aterrizar, y esta zona nueva, y la vela es rápida, entonces al final está bien, puedes estar pensando en eso, pero tu progresión en el Free Fly se va a ver totalmente perjudicada por apurarte en el otro sentido, ¿se entiende? También hay free fly con las velas, ¿verdad? Lo que se llama freestyle. Claro. Sería el free fly de las velas, ¿verdad? Claro, es como el estilo libre de los aterrizajes. Yo llevo un tiempo ahí metiéndome en ese mundo donde vivo ahí en Boitúa, son todas las máquinas del freestyle, así que he estado aprendiendo harto de ello en ese sentido. Me pasa un poco que es donde se arriesga igual en los aterrizajes. No es que te vaya a matar, pero te puede doblar una mano, una muñeca, un tobillo. Entonces ahí donde siempre todos me dicen, dale, dale, en Brasil están todos ahí dándole con todo. Y yo realmente trato de frenar un poco porque es quedarme 3 meses sin saltar, 3 meses sin trabajar, 3 meses sin viajar. Entonces, es como que se gana mucho por un lado, pero por otro lado, así que ahí estamos. Ahora que tengo el wing load un poco más bajito, vamos a empezar a tirar un poco más. Grande, Mati. Mati, mira aquí nuestro amigo Eitel Rosenkrantz nos pregunta, a ver, dame un segundo. Túnel. ¿No puede recomendar túneles en Sudamérica? Mira, bueno, y ahí está el tema del túnel, que es lo que quería hablar también un poco. En túneles en Sudamérica hay un par en Brasil y hay uno en Argentina. No son túneles de la última tecnología, pero son túneles que para toda esta introducción al free fly y vuelo de seat fly, de carving de espalda o de vuelo de espalda, están perfectos y se pueden usar sí o sí. En el caso que vayas a hacer una inversión de más de 5 horas o de 10 horas en adelante, yo te recomendaría que lo vayas a hacer un túnel de mayor calidad y a un túnel en donde también los precios son un poco mejores, cosa que al final el diferencial de pasaje es marginal en términos de cuántas horas estés comprando, y vaya a ser un paquete mucho mayor y vale un poco más la pena. Entonces de repente, si estás apuntando a hacer de 5 o 10 horas hacia arriba, está súper bueno ir a Europa o ir a Estados Unidos. En el caso que no, y que querés estar haciendo una hora cada cierto tiempo o cosas así, el túnel, yo nunca he volado en el túnel Argentina en vuela, pero está aquí que ahí he escuchado buenos comentarios, harta gente que va a los tunnel camps allá y han aprendido un montón, así que en ese sentido lo recomiendo 100%. Y por otro lado está en Sao Paulo, tenía el Lifefly, que bueno, los coaches ahí también son muy buenos, está Jonathan Pires, Lucas Márquez, Lucho, Ariel, argentino y uruguayo. En Sudamérica hay para aprender y no hay excusa, no es que no tengo túnel cerca, que no puedo aprender a volar en el túnel. Se puede, están los túneles, esperemos que en Chile haya un túnel pronto, pero no hay excusa para no ir a entrenarse al túnel, creo que acorta mucho la carrera del Free Fly.
Mati, acá Rosito. nos hacen la consulta si los videos de los récords que se han hecho en Sudamérica y todo en Chile están en algún Instagram o en alguna página donde los pueden revisar. Aquí nos pregunta José Miguel Valenzuela. Hay un par de videos dando vueltas, no es que estén todos en la misma página. En Flyón, por ejemplo, publica casi todos los récords, ya sean sudamericanos, de acá, o el récord nocturno que hicieron hace poco en Estados Unidos. Generalmente sube las fotos. Si alguien quiere material así como de récord, así esos como mini documentales que tenemos de cada uno de los récords, por lo menos los sudamericanos, y el récord chileno seguro que hay miles de buenas imágenes. Pídanmelas por interno, yo le puedo mandar los links, o se las mando por WeTransfer y ahí los comentamos con más calma. Eso, por acá no hay nada más. Dime. No sé, sí, yo creo que quería hacer algo. ¿Pececillo? Aló, Ahí, ¿o no? Mati. Está en falla, Pez, está en falla. No. Oye, Mati, bueno, si me puedes decir, yo creo que se fue la De pez. Bueno, otro tema que voy a tocar ahí antes de terminar es el tema de lo que hablábamos un poco del foco, que hablábamos sobre los canopy. Yo tengo un chequeo propio que hago siempre, como para realmente enfocarme en lo que voy a hacer, ya sea en free fly o generalmente me pasa un poco más con el canopy, cuando de repente voy a hacer una línea nueva, un poco más jugada, o de repente cuando voy a hacer un giro que nunca hice, o etcétera, etcétera. Tengo 3 checks que está bueno tenerlos siempre antes de saltar, como para hacer una pseudo evaluación de uno mismo, para ver en qué condiciones uno está saltando. Mis 3 checks son, uno, un check personal de ese día, si tengo alguna preocupación extra, si me siento bien, si no estoy resfriado, si no tengo dolor de cabeza, etcétera, etcétera. O sea, un check personal súper rápido, a ver si estoy al 100%. 2, un check como de ambiente y de espacio, o sea, si estoy en una zona que ya conozco, si el clima está muy complicado, si hay mucho viento, si quizás estoy saltando en un avión que nunca salté, o si estoy saltando con oxígeno, que generalmente solamente para los récords se salta con oxígeno, entonces son variables del ambiente que no son las mismas, entonces en ese sentido trato de que no haya ni una de esas variables nuevas. Y en tercer lugar el tema del equipo, o sea, tengo mi equipo 100%, empaqué yo el equipo o un packer de confianza, no estoy probando nada del casco nuevo, unos anteojos nuevos o un altímetro que nunca he usado, qué sé yo. Entonces tengo ese check de esas 3 cosas, equipo como ambiente y personal, que siempre, obviamente, toca no saltar al 100%, pero siempre que voy a hacer algo nuevo, en el sentido de voy a probar algo aterrizando, voy a ir a arriesgar un poco más en un salto, voy a hacer un salto que quizás nunca intenté hacer, o etcétera, etcétera, trato de tener esas 3 cosas al 100%, es como mi regla para empujarme un poquito más y a la vez estar seguro. Cada uno puede tener el suyo, pero se los dejo ahí por si a alguien le sirve. Mati, otra consultita aquí que nos hace el señor Sebastián Fuentealba. ¿Qué etapas crees que te saltaste y después te diste cuenta que eran bien importantes para tu desempeño? Perdón, no escuché la primera parte, perdón. Mira, ¿qué etapas crees que te saltaste y crees que... y después te diste cuenta que eran bien importantes para tu desempeño? Bueno, ese es un temazo. Creo que toda esa parte me marcó un poco el paracaidismo. ¿Te saltaste con todo el alto? tema- Sí, sobre todo, es que al final hay partes que uno las puede hacer un poco más rápidas, sobre todo en el vuelo y en esas cosas, pero con los canopy es medio complicado porque cualquier cagazo puede significar, o sea, te puede significar algo grande. Entonces, en ese sentido, yo creo que, bueno, tenía 20 años, venía de un deporte, yo hacía mucho snowboard, hacía clases de snowboard y todo eso, que era un deporte en el que el que estaba más loco o el que iba más a fondo, el que iba ahí con todo, era el mejor. Y llegáis a un deporte como el paracaidismo que no es así. O sea, el que está más loco o el que va más ahí a full, se la va a poner seguro. No hay vuelta. Entonces,
tuve mucha gente aconsejándome en el principio y decirme, para, cálmate, espera, te vas a la chucha, y tuve varios casi con las velas. Tuve una progresión súper rápida de las velas, tenía un Crossfire 119 con menos de 200 saltos y hacía 270 de giro todo mi salto y era una locura. O sea, yo en el momento lo hacía y iba para adelante, pero ahora que lo veo con más experiencia no lo recomendaría y no creo que sea una buena progresión, porque puede ser que no te pase nada, como me pasó a mí, que tuve la suerte que no me pasó nada, pero puede ser que no salté nunca más gracias a eso, entonces hay que tener harto ojo. A mí el switch me lo cambió mucho. A mí, bueno, en Andes siempre me lo dijeron, hubieron varios instructores que me lo dijeron en la mejor de las formas y siempre me lo recalcaban y me trataban de ayudar y incluso algunas veces me dejaron sin saltar y estuve castigado y bla, bla. Pasó, pero yo no me daba cuenta. Y me di cuenta en mi primera temporada en Estados Unidos, el 2015, que me fui a vivir a California, en Lodi, que si yo ya estaba haciendo mi carrera, allá era una locura. O sea, yo encontraba que toda la gente en Lodi, así, era una locura lo que estaban haciendo. Y yo de repente como que me empezó a dar ganas de decirle, puta, no, o tranqui, o no hagáis eso, o bla, bla, y nadie te pescaba, al fondo. Y al final era lo mismo que pasaba en Chile, cuando me decían a mí, yo tampoco daba. Entonces en un momento como que me hizo ese clic de decir, como que desperté un poco y dije, puta, nadie me lo estaba diciendo porque no querían que yo progresara, sino que en el fondo me querían cuidar, querían que siguiera saltando, que era lo que yo nunca tuve en consideración. Entonces creo que es parte de una buena carrera en el paracaidismo y seguro de escuchar y al final las personas con más experiencia pasaron exactamente lo mismo que pasaste tú. Entonces hay que escuchar y hay que agachar la cabeza cuando hay que agachar la cabeza y hay que dejar de bajar de vela cuando te dicen y hay que, o sea, si por algo te lo están diciendo. Nadie te quiere hacer mal en el fondo. Así que eso fue un gran aprendizaje hace un par de años. Soy testigo de eso. Sí. Puedo dar fe de eso. Sí, bo. Oye, Mati, mira, don Alex Merino nos pregunta ¿cuál es la evolución para aterrizar a toda velocidad? Fue más o menos lo que estáis hablando ahora. Bueno, vos tenés que decir, Matías, que la evolución no era la tuya, porque ibas muy rápido, ¿te acordás? Te pusimos un buen freno. Lo que pasa es que el freno que te pusimos, de paso hago esta pausa, el freno que te pusimos fue porque lo mismo que vos decís, venías muy rápido, y teníamos miedo de que se te suelte el patín y te caigas y te rompa un brazo y no puedes saltar más. En el mejor de los casos, romperse un brazo, claro. Pero podrías haber quedado ahí en el camino. Pero muy bien lo que aprendiste y muy bien que puedas expresar tu experiencia para todos los demás. Y ahora seguramente lo que te preguntan algunos pibes acá, le vas a saber explicar muy bien. Bueno, el tema de la progresión de los canopies, seguro que ya lo hablaron en varias charlas, pero lo que yo diría que es más importante, o sea, hay miles de variables que son importantes, pero también la gente se guía mucho en el número de saltos y en la carga alar, por ejemplo, solamente en eso. Y yo creo que hay hartas cosas que tienen que ver, o sea, alguien con 100 saltos en 10 años no es lo mismo que alguien con los mismos saltos en un mes, entonces la constancia obviamente da mucho, pero también el tiempo en el deporte, o sea, si esa persona hizo 100 saltos y fue a hacer 5 saltos cada vez que fue a la zona, está bien, lo más probable es que una persona de 100 saltos en un mes sea mucho mejor. Pero también hay personas que hicieron 100 saltos, pero estuvieron 10 años dentro del drop zone. O sea, que independientemente que no estuvieran saltando mucho, estaban ahí, o trabajaban ahí, o empacaban ahí. Entonces les tocó ver de todo, escuchar de todo, saber de todo. Entonces es lo que yo de repente les pregunto a muchos, ¿cuántas horas o cuánto tiempo de drop zone tienen? O sea, yo por ejemplo voy a cumplir 6 años de paracaidismo ahora, pero no he salido del drop zone, o sea, ya sea en Chile o en Brasil o donde esté viajando, estoy todo el día en el drop zone, o vivo en Chiñihue vivía en el drop zone, en Brasil vivo en el drop zone, entonces habláis prácticamente todo el día de paracaidismo, seguro que los que han viajado un poco más se dan cuenta de eso. Entonces eso también te ayuda mucho, como para estar con la mente un poco más despierta, para tener más información entrando, y etcétera, etcétera. Creo que eso ayuda mucho en hacer una buena progresión con tus velas. Mira, Mati, aquí otro gran paracaidista que tenemos el orgullo de Chile, Benja Castillo, nos aporta algo. Mira, dice, lo más importante, muchachos, es disfrutar el proceso. Siempre es bueno tener metas claras dentro de lo que queremos lograr en el deporte, pero nunca apurarse ni saltarse etapas.
Eso nos dice Benja. Más fuerte el aplauso para el Benja. Bueno, grande Benja. El pro, don Domingo. Bueno, el Benja, Qué grande el Benja. Yo cuando saltaba. 10 años de paracaidismo Bueno. para decir eso. Oye, la cagó como entró Domingo, pero Bueno, llegó ahí- con audio, al ahí- toque, como el jefe. Bueno, les voy a contar Puta, una cabrón, historia de lo ahí vi cuando. y me dio sed, perdón. Grande Benja, metas claras. Aquí Grande, estamos, perro. eh, Bueno, José, ¿está ahí? Josito, Sí. una de las cosas que a mí más me marcó al principio fue, yo tenía como, no sé, 6 meses, 4 meses de paracaidismo, ya como 100 saltos, estaba vuelto loco así, y venía volviendo con el SEA Pavés que está ahí, venía volviendo a Santiago, y la típica con la que uno está al principio, que es como, oye, yo tengo 20 años y tengo 5 meses de paracaidismo y tengo 100 saltos, así como, voy bien. Estaba en esa y el SEA Paez me dice, si tenía al Benja Castillo y al Manfi que tienen la misma edad que tú, tienen 5.000 saltos, son instructores y llevan hace caleta de años viajando. ¿No? Nunca vaya a llegar para allá, ¿cachai? y esa weá fue, yo obviamente soy competitivo, pero también en la buena, y que se hicieron mis mejores amigos después, de decir, bueno, no puede ser, tengo que salir. Y ahí fue cuando me compré el pasaje y empecé a viajar y empecé a vivir del paracaidismo, con esa pequeña conversación. Todavía te ganan. Todavía me ganan. Oye, Mati, aquí don Jorge Redondo nos hace una pregunta aquí que, mira, ¿cuántos cataways tienes y cuál ha sido el más complejo? De don Jorge Redondo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos cataways tienes y cuál ha sido el más complejo? Don Jorge Redondo nos hizo esa consulta. Tengo muchos cataways, creo que son 21, si mal no recuerdo. Así que nada, bueno, no es algo de que me enorgullezca, creo que Todavía te tiene que ver gano, mucho que al todavía te gano. principio viajaba para cualquier parte y... ¿Se escucha que está medio parado, tío? No, se escucha bien. Dale, Mati. ¿Se escucha, José? Sí, Mati, se escucha. Ya. Entonces, claro, dependía mucho que también tenía una vera muy chica, viajaba, me pagaba cualquier persona, entonces tuve una época con muchos cutaways y que bueno, fue algo que cambié. Ahora solamente tengo mi packer ahí, Zafradita en Chile y David en Brasil, que son los únicos que tocan mi equipo, y los demás de las veces empaco yo. Así que en ese sentido ha estado mucho mejor el último tiempo. Y el peor cutaway que tuve fue hace como 2 años con el Leia que tengo ahora, en Sky de Bandes. Estaba saltando un salto de camarógrafo, se me enganchó una línea, en la cámara. Cuando abrí tenía un line twist, me logré sacar el line twist, y cuando me saqué el line twist sonó un ruido muy raro, que yo pensé que habían sido las cámaras. Me toqué las cámaras, estaba todo bien, toqué la cámara de fotos, las correas, estaba todo ok, la vela volaba perfecta, se me había cortado una línea, pero no me di cuenta, porque o sea, una de esas velas con una línea cortada es muy raro que huele así súper estable. Bueno, mi slider yo se lo saco, bajé la argolla, saqué el slider, me abrí la correa de pecho, me metí el slider todo, y cuando ya estaba, o sea, no tengo mucho tiempo, entonces cuando ya estaba llegando cerca para empezar ya a hacer mi giro, eran, no sé, 1.700 pies, 1.500 pies, y cuando voy a sacar los conductores, veo que tenía una línea cortada. Saqué igual los conductores, que creo que fue un error, para probar. Bueno, y ahí también fue un error no haber hecho mi chequeo visual, que es un básico que de repente uno... saqué los conductores y la vela como si no existiera. Empecé en un giro así súper fuerte. Tengo el video, me pasé los 2 conductores a una mano, con la otra mano me cerré la correa de pecho y ahí hice el cutaway y todo bien. Pero fue el más complicado que tenía. Mati, otra consulta acá. El Alonso Figueroa nos pregunta,
¿cuál es la altura máxima que autorizan a saltar en los récords? No hay altura máxima por un récord. El otro día escuchaba una brasilera que tiene un récord de belly de 360 wey en Tailandia, y creo que estaban saltando a 30.000 pies, ¿puede ser? No sé, era algo así, mucho más alto de lo que yo he saltado. Creo que no hay restricción, simplemente si están las implementaciones de oxígeno y todo, no hay restricciones. Generalmente los récords en que yo he estado son a 18.000 pies. Oye, ahí hay que, en cuanto a eso, hay que, no por ser de la casa, ser chileno y todo el tema, pero el récord que hicieron las chicas hace un par de años atrás, de trabajo relativo, fue a 13.000 pies, que es fue un gran logro de ella, y hasta el día de hoy las felicitamos, y a diferencia de en otros lados que normalmente los récords van de 15 hacia arriba. Oye, la gatita ABT nos hace una pregunta, Mati, que nos dice si puede hablar un poco de la respiración en el vuelo. Bueno, es una técnica súper buena, tanto como para relajación, como para la activación del cuerpo, de la sangre, todo eso te mantiene mucho más despierto. Es súper recomendable tener una buena respiración. Mi conexión. ¿Se escucha? Sorry. Sí, sí te escucha. Paga el internet. Josito. Sí, Mati, se te escucha claro. El internet, no pagué el internet, compadre. Sí, se te escucha bien, loco. Ya, ahora sí. El oxígeno ayuda mucho a despertarse, a tener un poco la oxigenación, a que fluya un poco más la sangre, entonces eso te mantiene más despierto. Hay gente que lo usa mucho durante el vuelo, y es muy bueno también, durante el vuelo en el avión, y es muy bueno usarlo durante los saltos, porque es una forma de estar pendiente de lo que está pasando la mía no. ¿Me escucháis? ¿O se cortó de nuevo? No, se escucha. Dale. Pasó antes. Se escucha, perfecto. Matías, atento, si se llega a parar o algo por el estilo, nosotros te vamos a avisar. Hasta ahora todo bien. Habla tranquilo nomás, Mati. Se está escuchando bien. Me escucho súper mal. Déjame ver qué pasa. Puede ser el... Bueno, por mientras les puedo hablar yo. Entonces eso, usar harto la respiración te da tranquilidad en el vuelo. Se usa súper harto. Puta que lata. No, se te escucha bien, Mati, dale. ¿Aló? Mati, habla, se escucha. La hija técnica cuando ya no quiere hablar más. ¿Aló? Matis. Ahí sí o no? Ahí sí. Dale. Entonces eso, no sé qué parte de la respiración escucharon, pero bueno, es súper recomendable, sobre todo para los saltos grandes. Siempre respirar antes de tomar los grips, o respirar a medida que vaya haciendo cada uno de los trabajos. Y bueno, hay personas que lo usan para regular la ansiedad, hay personas que lo usan para regular el vértigo un poco. Ahí Domingo Raide, que le da miedo abrir la puerta, lo usa para poder mirar para abajo. Así que hay de todo, pero está bueno usar la respiración durante los saltos y durante el vuelo. Mati, ya mira, bueno, aprovecho y les paso el dato a los chicos que hay varias consultas que salieron aquí con referente al oxígeno. Este es un tema que vamos a atacar en una charla en 2 semanas más. Viene fuerte este tema de oxígeno, así que les pido ya, en vista del tiempo que ya llevamos en esta entretenida charla y técnica con don Matías, que la dejemos para la próxima ronda o para la próxima charla, que tenemos programada todos los martes, como les contaba la semana pasada. Así que todo lo que es oxígeno lo vamos a atacar ahí con un fuerte. Así que, Mati, no sé si quieres algo más para que vamos corcheteando aquí. Estoy bien, si no hay más preguntas.
Una última corta, mira, Simón Álvarez pregunta, altura mínima quería un Cataboy. Con mi equipo, con Skyhook y todo eso, a 1000 pies, 1200 pies si fuera necesario. O sea, me lo he imaginado haciendo un giro, por ejemplo, que colapse la vela o algo así, o algún canopy collision bajo. Creo que mi hard deck es 1000 pies con el Skyhook. Pero claramente no esperaría hasta esa altura. Es si me toca algo en esa altura que no había antes, en el fondo. Dale, Mati. Oye, aquí por interno el Mamut me hace una pregunta, pero esa es para inbox. Oye, bueno, chicos, aprovechando ya que aquí que no tenemos más consultas y las vamos a tocar en una próxima charla, quiero darle las gracias a Matías por el tiempo que nos dedicó, por su charla súper técnica. Espero que todos hayan quedado más claros en lo que es el tipo del vuelo del free flight. Tenemos tremendos exponentes a los cuales, como ya Mati le dijo, el acceso está. Pueden recurrir a ellos cuando están en la Dropzone, cuando bueno, tenemos la suerte de que nos visitan bastante acá en Chile, a su casa. Así que aprovechenlo. Ya muchos no lo conocían, ahora ya conocen a Matías Baeza, así que en sus redes síganlo, pregúntenle, y todo en pos de qué, de mejorar el deporte cada día. Esa es la idea, así que Matías, muchas gracias por todo, y bueno, tremendo abrazo, brother. Gracias por la invitación y gracias a todos los que se metieron ahí, los amigos y la gente en Instagram. Muy bueno. Cualquier pregunta me mandan ahí por interno en Instagram, y ahora que tenemos tiempo en la cuarentena la respondo feliz. Así que muchas gracias por todo y espero sigan ahí con las charlas. Dale, Bien, chicos. bien, Muchas gracias, Mati. Te felicito por tu exposición. Excelente, muy buena. Seguramente habrá un montón de preguntas que te van a hacer los chicos por interno. José, me gustaría aprovechar este momento. No sé si querés decir vos lo que vamos a ver el martes que viene. Sí, chicos, prepárense porque tenemos una entretenida charla con un paracaidista que es médico, con Lars Strombach, que vamos a ver más el tema específico de las lesiones que se producen en el paracaidismo, cómo tratarla, el tiempo, ¿cómo se llama? Los procesos de recuperación y todo eso. Ya, eso es la próxima semana. Después, a la semana siguiente, vamos a ver oxígeno, hipoxia y todo ese tema con Alonso Figueroa, que está por ahí, que es un boina azul de la Fuerza Aérea, que es especialista en este tema de operaciones. Y a fin de mes, el día 28, prepárense hoy que tenemos una entretenida charla con el pilot, con Rodrigo Carrasco, que vamos a ver todo ese tema. Así que eso es lo que se viene. Seguimos ahí. Domingo, la Javi. Gracias, chicos. Tomás Zerniski. Dale, gracias, José. Muy bueno. Grande. Rolo, ¿cuántos saben los muchachos? Bueno, los muchachos.